Bienvenidos a la 10ª lección del curso de español de bachillerato por madurez. En esta lección veremos el tema género literario. Drama. Género dramático. Comprende aquellas obras literarias destinadas a ser representadas ante un público. Obra dramática. ¿Es solo literatura? Es una creación de lenguaje, concebida por un autor llamado dramaturgo, quien inventa y desarrolla, a partir de un conflicto, una o más acciones, en un espacio y tiempo determinado. Posee virtualidad teatral, es decir, la posibilidad de ser representada escénicamente. Obra teatral. Es la concertación o representación de la obra dramática. Dado que es una representación, intervienen los siguientes elementos: maquillaje, vestuario, iluminación, escenografía, música. En las obras dramáticas se presentan uno o varios conflictos generados por unas interrelaciones de unos personajes que, sin que el autor los presente ni describa, y sin que diga qué hacen o sienten, dialogan entre sí, y actúan durante ciertos momentos o unidades de tiempo en uno o varios lugares. Las obras dramáticas son creadas para ser representadas por unas personas, actores, que prestan su cuerpo, su gesto y su voz a los personajes, y que actúan en un espacio escénico, escenario cerrar paréntesis durante un tiempo convencionalmente prefijado, la sesión. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Sus rasgos más característicos son el uso del diálogo, y que no aparece la figura del narrador. Este género está destinado a ser representado, por lo que abarca todo lo escrito, para el teatro. El fin de una obra del género dramático, aunque puede ser leída, es su representación en un escenario ante unos espectadores. Esta tarea es llevada a cabo por los actores, que encarnan a los personajes, y que son conducidos por un director. El género dramático nace en Grecia en torno a las distintas etapas de la producción vitivinícola. Durante la Edad Media, se utilizaban las representaciones como una forma de enseñar al vulgo ciertos pasajes bíblicos, para mantenerlos cercanos a la fe católica. Poco a poco, y con el paso del tiempo, este arte fue profesionalizándose, hasta llegar a convertirse en lo que hoy conocemos. Este género se diferencia primeramente en que es el único género creado para ser representado, por lo que adquiere su forma definitiva una vez que los actores le dan vida sobre el escenario, por medio de la representación y el diálogo en un tiempo real. Cualidades del género dramático. El género dramático no posee narrador. La acción es directa, pues se basa en la acción y el diálogo directos. Los personajes se relacionan en función de conflictos. Cada personaje principal, protagonista o antagonista, representa un aspecto opuesto de un conflicto. El conflicto dramático supone situaciones o instancias de distintas dimensiones y funciones, actos, escenas, cuadros. La interacción de los personajes se da en base a la expresión hablada, diálogo, monólogo, soliloquio. Como los caracteres son representados directamente, el drama puede establecer distintos matices sobre la visión de la problemática humana: tragedia, comedia, drama, tragicomedia. Aunque se presentan las funciones expresivas y comunicativas, el lenguaje dramático es eminente apelativo. Elementos del género dramático. Conflicto dramático. Toda la obra dramática se funda en una lucha o oposición de fuerzas contrarias que tienden a naturalmente a anularse o superarse mutuamente. Este núcleo revela la particular disposición de los sucesos que evidencian lo dramático. El movimiento de un inicio a un término, pasando por tensiones y distensiones, es lo que produce la capacidad dramática. El conflicto se basa en esta capacidad de desplazamiento, ya que las situaciones son en sí neutras con respecto a lo dramático. Solo su oposición en cuanto a otras puede producir comicidad, tragicidad o dramatismo. El hecho que permite la existencia de conflictos dramáticos radica en que sus elementos constitutivos son ya parte del mundo representando, ya sea de manera explícita, por ejemplo, un personaje, o bien de manera implícita o latente,
una situación que, a la larga, producirá necesariamente conflicto. En este sentido, las fuerzas antagónicas se encuentran representadas por elementos concretos de ese mundo, no como abstracción. Presentación del conflicto dramático. Toda obra se estructura en función de momentos o situaciones que van determinando el avance dentro de la acción. Estas instancias pueden ser básicamente de dos tipos, dependiendo su amplitud y funcionalidad de acuerdo a los distintos momentos de la historia. Dramáticamente neutras. Situaciones creadoras de gran tensión dramática, situaciones dramáticas. En cuanto a la disposición de los momentos fundamentales del conflicto, se señalan clásicamente tres instancias. Presentación del conflicto. Se presenta el protagonista y sus propósitos. Es la primera parte de la obra, y nos damos cuenta de las fuerzas que estarán en pugna, y bajo qué problemática. Desarrollo del conflicto. Se presenta el antagonista, obstáculo, y el conflicto se desarrolla desde una situación neutra hasta llegar al clímax en que se hace irreductible el conflicto, de manera que es indispensable que una de las fuerzas domine a la otra. Desenlace del conflicto. Es el enfrentamiento final de las fuerzas, protagonista y antagonista, de las cuales una vencerá. El final no siempre es explícito, ya que puede ser abierto. Hablante dramático. Como se decía anteriormente, las obras de este género están hechas para ser representadas. Pero, ¿cómo saben los actores qué actitudes o qué movimientos realizar durante la presentación, ya que no hay narrador? Estos datos son dados por el autor por medio de acotaciones, que aparecen entre paréntesis insertos en el texto. Hay algunos teóricos que plantean que existe un hablante dramático básico, y que vendría siendo quien expresa las acotaciones anteriormente explicadas, y ciertas explicaciones contextuales que en algunas obras aparecen. Ejemplo. La escena es en Tebas, ante el palacio de Edipo. Delante de las puertas sendos altares en cuyas gradas se arrodillan los tebanos con ramos de olivos. Los personajes. En virtud de la relación que los personajes tenían con el conflicto, se les llamó agonistas, luchadores. De esta manera, tenemos al protagonista, o primer luchador, que se constituye en el personaje principal, y al antagonista, o luchador opuesto. Estructura dramática. La progresión de la acción dramática presenta a través de diversas instancias, y sus diferentes fases de cambios en cuanto a los personajes, al espacio, o bien como producto de una acumulación e intensificación de la tensión dramática. Acto. Es la máxima división que posee la obra dramática, y se justifica por un cambio en cuanto a la presentación de las fuerzas antagónicas. Así, el primer acto representa la presentación del conflicto. El segundo, el encuentro de las fuerzas en pugna. Y el tercero, la definitiva anulación o desaparición de una de estas fuerzas. Generalmente los actos se presentan en número de 3. En el teatro clásico existían obras de 5 actos. También pueden presentarse en número de 2, o incluso de 1. Formalmente se marca por la bajada del telón. Generalmente implica un cambio de espacio o tiempo. Escena. Marca la entrada o salida de un personaje del escenario. Lo actual incide tanto en el dinamismo del diálogo como de la disposición espacial de los personajes o actuantes. Cuadro. Es la unidad que marca un cambio de espacio o ambientación en el escenario. Según la naturaleza y el carácter del tema, las obras dramáticas se clasifican en 3 grupos generales. Las formas dramáticas. Tragedia. Aristóteles define el género de la tragedia como representación de una acción seria y concreta, de cierta grandeza, representada, y no narrada, por actores, y con un lenguaje elegante, empleando un estilo diferente, para cada una de las partes, y que, por medio de la compasión y el horror, provoca desencadenamiento liberador de tales afectos. Para entender cabalmente debemos hacer alusión al concepto de lo que es trágico. Lo trágico se presenta bajo ciertas condiciones que permiten una progresión invariable hacia el desastre del protagonista. Estas son
Lo trágico surge de lo inevitable. Se representa en circunstancias de suyo contradictorias e irrevocables. Estas acciones son desencadenadas por motivaciones naturales y auténticas, que no implican necesariamente una falta de opciones. Involucra siempre una concepción trágica del mundo. El conflicto o situación trágicos, en algunos casos, provienen de una culpa trágica. Son características propias de la tragedia. Tratar un tema serio. Poseer personajes de condición noble o heroica. La temática no puede apartarse de lo honesto. El azar queda reducido al mínimo, pues el mundo, en este caso, está gobernado por el destino. Debe despertar en el espectador compasión por el personaje noble que sufre. También debe inspirar temor en los comunes ante el destino desconocido. El protagonista realiza su catarsis, en base a asumir su culpa trágica o su destino trágico. Este sentimiento debe involucrar también al público. Drama. Es una mezcla equilibrada entre el estilo triste o trágico y el estilo alegre o festivo. La intención es tratar aspectos característicos de la vida cotidiana, de personas comunes. Por tal motivo, ni los temas ni las emociones tendrán el patetismo de la tragedia. El antagonismo está dado por la lucha con aspectos de la vida cotidiana, o de propio carácter de los personajes. Se anula el concepto de sino destino trágico presente en la tragedia, pues el protagonista tiene la opción de salir airoso ante las adversidades. Comedia. Se centra en aspectos cómicos de la existencia o cualidades grotescas de sus personajes. Habitualmente recurre a estereotipos o criatura, al avaro, el mentiroso, el chismoso, el cobarde, el gracioso, etc. Muchas veces los temas son serios, pero son tratados de manera liviana y divertida. Invita a la reflexión y a la búsqueda de una enseñanza. Presenta un final feliz. Vocabulario teatral. Existen una serie de aspectos técnicos, propios de la representación, o sea, de la obra teatral. Acotación. Precisiones que el dramaturgo realiza con la finalidad de que el director, los actores y técnicos adecúen las condiciones a los requerimientos estilísticos y formales de la obra. Aparte. Expresiones o comentarios realizados por un personaje. Es la expresión del pensamiento manifestado en voz alta, y que solo es captada por el público momentáneamente. Apuntador. Es quien recuerda el parlamento a los actores que lo olvidan. Bastidores. Paneles o divisiones de material ligero que se encuentran a la derecha e izquierda del escenario. Bambalinas. Cortinaje que se encuentra en la parte posterior del escenario. Foro. Parte trasera del escenario. Mutis. Salir del escenario, o permanecer en silencio. Parlamento. Libreto o papel. Conjunto de intervenciones de un personaje. Peripecia. Alteración repentina en la acción o sucesos. Reparto. Enumeración de los personajes involucrados en la obra. Trama. El relato de los acontecimientos en la forma en que el autor o narrador se los presenta al lector en la obra. Tramoya. Grupo de técnicos que vigilan la realización y funcionamiento de los efectos especiales, o de la confección de la obra. Utilería. Elementos materiales necesarios para ambientación, o decorado. Vocalización. Correcta enunciación del parlamento en función de volumen, dicción, modulación, entonación, entre otros. En esta lección, empezamos hablando del tema género dramático. Vimos el elemento del género dramático, y las formas dramáticas. Por último vimos el vocabulario teatral. Este video fue creado por mibachi.com en San José, Costa Rica. Para mayor información sobre nuestros cursos de bachillerato por madurez, ingresa a www.mibachi.com, o escríbanos un mensaje por WhatsApp al 88980323. Y con gusto le atenderemos. Que esté muy bien.